Tenemos el caso de Elías, el más conocido, el más célebre, aquel Elías que se tiró debajo de un enebro y empezó a decir: Señor, yo no soy mejor que mis padres, mejor mátame porque yo soy el único. Y casi siempre cuando andamos lejos del estándar de Dios, a veces cuando no conocemos al Dios de la Biblia, entonces nos vamos yendo lejos de Él y no nos damos cuenta. Lo más curioso es que pensamos que estamos muy cerca de Él. Era el caso de Elías. Pero Isaías también es confrontado con una situación semejante. Y voy a invitarle a que vaya al capítulo 6 esta noche, al capítulo 6 del libro de Isaías. Estamos en el profeta Isaías, en el capítulo 6. Recuerde que el capítulo 6 es hasta cierto punto biográfico, porque ahí nos da el tiempo cuando fue dada esta profecía. Es el año que murió el rey Usías o el rey Azarías, y vio el profeta, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice el versículo número 1. Acabamos de dejar el terrible mensaje que el profeta tenía que dar al pueblo de Judá, una terrible sentencia que Dios estaba dejando a través de su siervo. Y esto parecía que pues era una carga extraordinaria. Y escuche bien esto, en el capítulo 6, es antecedido de el contraste que había hecho el Señor con el pueblo o con Isaías. Dice el capítulo número 6, dice que el capítulo 6 dice que él se encontraba y él vio al Señor y vio que había 2 serafines y cada serafín tenía 6 alas. Y hablábamos de ellos la semana pasada, que 2 alas cubrían su rostro, 2 alas cubrían sus pies y 2 alas estaban listas para volar. Y dijimos que esto representaba 3 cosas importantes. Los serafines tenían una reverencia absoluta hacia la presencia de Dios, una humildad total en cuanto al reconocimiento de su propia indignidad, aun siendo serafines, ya que solamente en Isaías se mencionan los serafines. Son las únicas 2 citas donde se menciona los serafines, se mencionan más los querubines, pero decía que los serafines revestían cierto grado de autoridad. También dijimos que era la diligencia. 3 valores que quizás los creyentes debiéramos de aprender y desarrollar en nuestras vidas. Reverencia para estar siempre en la presencia del Señor, humildad para poder ser corregidos y cada día formados, educados por Él, y diligencia para tomar con rapidez los mandamientos de Dios para ponerlos en obra. Y entonces tenemos aquí que esto trajo la gloria de Dios. Bien, ahora vamos a ir al capítulo 6 y vamos a ir desde el versículo vaya conmigo desde el versículo número 8, pero vamos a irnos un poquito hacia atrás para poder entender un poquito el contexto de este mensaje esta noche. Las mejores batallas, los mejores guerreros. Siempre que he escuchado acerca del pastorado en los tiempos presentes, siempre se habla del pastorado solamente de una función de prédica. Y la obra del pastorado no resume solamente la profecía o el estar dando la palabra profética, resume mucho más que eso. Cuando nosotros tenemos un llamado, el Señor Jesucristo hablaba, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando estamos mencionando lo que el pasaje lo que estaba ocurriendo en este pasaje, nos va a dejar lecciones muy importantes. En cuanto a nuestra función en este tiempo, no nos cabe la menor duda de que estamos viviendo los últimos tiempos. A mí en lo personal no tengo la menor de las dudas de que
estamos viendo ya en el preámbulo de los últimos tiempos. Si no estamos en los últimos tiempos, estamos viendo el preámbulo de los últimos tiempos. Hoy se hablan de cosas que antes no se hablaban. Alguien me preguntó un día cuáles serán las señales de los últimos tiempos. Le digo, bueno, Mateo 24 es muy claro. Mateo 24 habla de que habrá guerras, rumores de guerras, conmociones en todas partes, habrá pestes, habrá un sinnúmero de cosas, ya lo estamos viendo. Simplemente esta situación de salud que todavía está provocando bastantes estragos, no tanto el problema en sí mismo, sino el pánico y toda la efervescencia de horror que se está desarrollando a través de todo el mundo. Por ejemplo, ahorita acaban de decir en Francia que ellos ya abrieron completamente su economía, abrieron totalmente, y dijeron, ¿saben qué? Es ¿cómo le llaman esto? La inmunización colectiva, lo único que puede ayudarnos. Los que deben estar en cuidado son aquellos que tienen algunas situaciones de riesgo, pero de ahí para allá todos los demás están tratando de vivir y regresar a su vida normal. Ahora, vivimos tiempos difíciles porque no es eso lo que nos está llamando la atención. En este tiempo, la ONU, que es una organización de naciones, está hablando de que deberíamos las religiones quitar las diferencias y entonces eliminar las diferencias y ser todos uno. Eso se llama ecumenismo. ¿Qué tiene que ver la ONU de las religiones? La OMS está hablando de que deberíamos nosotros tener ahora ya un país más globalizado y entender que solos no podemos. Todos los países tienen que estarse pues ahora uniendo y desarrollando un pueblo en común. Y Francisco, el jerarca católico, está hablando de que necesitamos un gobierno global. Esto nos está hablando un poquito del preámbulo hacia el cumplimiento de la profecía. Hoy en día estamos en una situación donde cualquier cosa está ocurriendo a nuestras espaldas y no nos hemos dado cuenta. Hoy hay una convulsión política. Esta situación que se está dando es geopolítica. Están desarrollando un montón de cosas. Ahorita ya se está tratando de establecer todo esto que acabamos de mencionar y poco a poco se va produciendo lo que el Apocalipsis nos habla acerca del movimiento ecuménico, la gran ramera en el libro del Apocalipsis. También se nos está hablando de lo que ocurrirá con el anticristo. Simplemente estamos viendo los preámbulos, estamos hablando de eso y vienen tiempos difíciles para la iglesia. Vienen tiempos de convulsión para la iglesia. En este tiempo Dios está moviendo el árbol, Dios está moviendo el árbol para saber quiénes están de veras arraigados en la vid verdadera. Este es un tiempo donde se requiere de fe para continuar. Si un virus nos está poniendo de cabeza, imaginen cuando vengan a ocurrir cosas mucho más grandes. El profeta Isaías está ahora entendiendo que el llamado es un privilegio. Cuando vemos a Moisés, cuando vemos el Salmo 94, vea por favor el Salmo 94, el 94:12, quiero que vaya conmigo al Salmo 94:12 y vea lo que el Señor nos dice ahí. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Cuando nosotros venimos a la Escritura y analizamos cuáles son los estándares de Dios, muchas veces nosotros queremos que Dios nos use, pero lo queremos en nuestros estándares y en nuestra forma. El Señor nos llama a nosotros y nos corrige y nos instruye. Es decir, ¿qué significa corregir? Es quitar lo deficiente. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Tito, le dijo que fueras y corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos. Cuando estamos hablando del llamado del Señor a su obra, a su trabajo, nosotros tenemos que entender que es un privilegio. No importa cuál sea el trabajo que usted tenga que desarrollar dentro de la congregación, no importa cuál sea su función. Hablando de la iglesia en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12 al 14, encontramos que ahí se encuentran los dones. Ahí encontramos lo que Dios está desarrollando. Una ocasión alguien me dijo, es que en esta iglesia no se están desarrollando los dones, y me dio risa. Dije, ¿cuál es lo que usted piensa que no se están desarrollando? Tenemos el don de la enseñanza que se está desarrollando a través de los maestros que aquí se han formado y que se están desarrollando y están haciendo su trabajo con los niños, con los jóvenes, con los adultos. La enseñanza que se está desarrollando.
El don de servicio se está desarrollando cada día. Nos servimos por amor los unos a los otros. El don de liderazgo, el don de presidir, también se está desarrollando a través de los departamentos de varones y el departamento de jóvenes, el departamento de damas. Ahí se está desarrollando el ministerio de presidir. O sea, los dones son aquellos trabajos que se están realizando dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros no tenemos ni idea de lo que son los dones. Los dones son aquellas capacidades o habilidades que el Señor ha dado al individuo para ejercerlo en la iglesia. Hoy en día estamos teniendo un problema muy serio porque hay un axioma por ahí que se está utilizando: yo soy la iglesia. Es cierto. En cierto sentido, cada creyente representa la iglesia, es la iglesia, pero no es la iglesia total. La iglesia es el conjunto de creyentes cuando se están desarrollando como un conjunto. Romanos capítulo 12 lo dice así. Romanos dice que somos miembros de un cuerpo. A algunos nos toca ser el dedo chiquito del pie, a otros nos toca ser el dedo pulgar de la mano. Dijo Pablo de una manera irónica, dijo: si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el cuerpo? Cada uno cumplimos funciones diferentes. Requerimos cada uno de nosotros estar en fusión con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y es algo que tenemos que buscar nosotros. A veces estamos esperando que alguien venga y nos busque. Es algo que tenemos que buscar nosotros, que tenemos que desarrollar nosotros. Es algo que tenemos que entender como iglesia. Entonces, aunque yo soy la iglesia, yo represento la iglesia donde quiera que yo me encuentro, la iglesia es el conjunto de creyentes, los llamados afuera. Y cada creyente tiene un llamado específico. No todos los creyentes tienen las mismas funciones. Hay veces que queremos meternos en una función que no es la de nosotros. Queremos encajar en esta cuarentena. ¿Saben cuál fue el divertimento de moda? ¿Alguien sabe? Inclusive las escuelas se los dieron. ¿Cuál fue el pasatiempo de moda? A ver, ¿quién me ayuda? La hermana Beli. ¿Vale? No. Sí, aunque hubo mucho internet en este tiempo, pero lo dio la escuela. ¿Mande? No, hermana. Ese no es divertimento, es pérdida de tiempo. No está bien, no hay problema. Espero no ver a alguno de ustedes por ahí en TikTok, ¿verdad? Haciendo ahí su... No, esa no jala. La máscara. Híjole, aquí, a ver, ¿qué pasó aquí? Los rompecabezas. Los rompecabezas, todos se quedaron así como que. Los rompecabezas. Bueno, pero los tenían. ¿Sí los tenían? Sí. Decía Merari que en la universidad les pusieron rompecabezas para liberar el estrés. Y yo decía, yo nunca tuve estrés, es que estuve fuera todo el tiempo. Entonces, pero lo que quiero decir esto es que cada parte del rompecabezas es importante. Y cada parte del rompecabezas es deforme. Y cada parte del rompecabezas tiene un lugar específico. Ninguna parte de un rompecabezas cabe en el mismo espacio. Es único. Es exactamente una ilustración de lo que es la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un lugar específico, especial. Nada más que a veces queremos ponernos en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Y ahí es donde reside el problema. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el profeta ahora va a entender que tiene una responsabilidad extrema. Imagínense ustedes que Dios les manda a decirme a mí que me voy a morir mañana.
¿Cómo se sentiría usted con una carga de este tamaño? Yo recuerdo cuando el médico, cuando mi madre falleció, recuerdo cuando vi los resultados médicos de los exámenes que le habían hecho, y cuando hablo con el oncólogo, y el oncólogo me dice, me expresa, el problema que tiene su mamá es extremadamente fuerte. Es extremadamente fuerte. Tiene un tumor del tamaño de un puño en su pulmón izquierdo, casi una naranja. Tiene 3 tumores en el mediastino, entre los 2 pulmones. Luego, ¿cuál es la prognosis? La prognosis es la siguiente. Si operamos el tumor que hay en el pulmón, vamos a bajarle un 33% de su calidad de vida. Si operamos el pulmón y los 3 tumores del mediastino, tiene el 95% de probabilidad de quedar en la plancha del quirófano. La otra es esperar su evolución de 2 meses. ¿Cuál de las 3 buenas noticias usted le daría a mi mamá? ¿Cuál de las 3 son buenas noticias? Una ocasión estaba un doctor en un quirófano, estaban operando a una persona y de repente la persona falleció en la operación. Y estaba allí un médico que era nuevo, era un médico que estaba apenas haciendo su primera operación, intervención quirúrgica. Y como era nuevo, dijeron, bueno, pues encárgate tú de avisarle a los familiares del fallecido. Trata de ser empático y trata de ser amable y de ser suave al momento de decirles. Trata de decirles de alguna manera que ellos puedan entenderlo. Aquel hombre llegó a la sala de espera y entonces dijo, ¿quiénes son los familiares del muertito que está allá adentro? Lo cierto es que no hay manera amable de dar una mala noticia. El profeta Isaías tiene que dar una explicación y tiene que enseñar y tiene que decirles, y por 39 capítulos les va a estar señalando su pecado. A veces la función del profeta es la función más difícil. Pero lo triste en este relato es que Isaías sabe que no le van a entender y que no van a recapacitar. Así es que esta noche vamos a preparar nuestro corazón un poquito. Voy a ir rápido porque tenemos la cena del Señor. Entonces tenemos que entender que aún con todo eso, Isaías consideraba el llamado como un privilegio. Hoy vamos a aprender también que el mensaje, cuando nosotros hablamos en el nombre de Dios, va a surtir 2 efectos. Va a ablandar el corazón endurecido, o va a endurecer más el corazón. Cuando tú te expones a la palabra, alguien dijo poéticamente que es como el sol que endurece, que ablanda la cera, pero endurece el concreto. Es el mismo calor, es el mismo objeto brillante, pero es diferente el material. Hay corazones que van a oír la palabra y se van a endurecer mayormente sus corazones. Y hay personas que van a oír la palabra y van a ser movidos su corazón a la obediencia. Esta es la obra que el Señor hará a través de la palabra. Algunas veces nosotros estamos midiendo a los predicadores, estamos midiendo a los individuos por los resultados, y eso es muy común hoy en día. ¿Cuántas personas están al frente del altar? Pero el estar al frente del altar no implica que realmente va a traer un cambio. Puede ser movido por una emoción, pero no una convicción en tu corazón. El profeta Isaías tiene una tarea harto importante. Pero primero vamos a entender que el Señor, cuando te llama, te prepara.
¿Cuál es la preparación que hace con Isaías? Vamos al capítulo 6 y mire el versículo número 5. Isaías acaba de ver una extraordinaria visión. Acaba de ver a Dios. Yo no quiero ni pensar, no puedo ni imaginarme la impresión. Si usted observa en el libro del Apocalipsis, dice que cuando Juan vio a uno de los ángeles, dice que cayó como muerto ante sus pies. Yo no quiero ni pensar que será estar en la presencia de Dios. No se nos dan más detalles, solamente nos dice que Isaías tuvo una visión y vio a Dios sentado en su trono y había dos serafines que estaban ahí. La visión es extrema. Ve a dos querubines que tienen 6 alas. Con 2 alas están cubriendo el rostro, con 2 alas se cubren los pies y con 2 alas están listos para volar. Es lo que ve. Lo que escucha también es que están diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y hay un estremecimiento con la voz. Y la casa se llenó de humo, es decir, la presencia de Dios, la Shekinah, estaba en la presencia de Dios ahí, Isaías. Y la primera expresión que dice el versículo 5, y escuche esto: solamente quien no ha estado delante de la presencia de Dios puede mantener la soberbia y el orgullo en su corazón. Porque la primera cosa que ocurre cuando tú estás delante de la presencia de Dios es que la primera cosa que se hace patente es tu indignidad. Por eso Jesús decía: velad y orad para que no entres en tentación. Por eso el Señor hablaba de estar en permanente contacto con el Señor. Por eso Pablo hablaba de sujetar su cuerpo y someterlo a obediencia. Si usted permaneciera más tiempo, si yo permaneciera más tiempo, si nosotros permaneciéramos más tiempo delante de la presencia de Dios, cada día de nuestra vida, nuestra vida daría un giro extraordinario. Porque la primera cosa que produce en Isaías esta presencia de Dios, dice el versículo 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, ay de mí porque soy hombre muerto. Recuerde que acaba de dar 6 ayes. Él acaba de expresar el propósito de Dios en el capítulo 5. Había hablado de 6 ayes, si usted recuerda. Y había expresado cuál era el problema. Acaba de explicarle al pueblo de Judá. Le acaba de explicar que ellos son la viña que ha sido sembrada y que ahora ha dado uvas silvestres. Y está expresándoles los 6 ayes. Y les habla de su codicia, y les habla de sus vicios, y les habla de su pecado, y les está hablando. Y ahora es Él quien expresa: ay de mí. El hermano Elmer Fernández, un siervo de Dios poderosamente usado por el Señor, predicaba una ocasión en un congreso de pastores. Y él comentaba en su historia que había una tía de ella, la tía Yoli. Y dice que la tía Yoli, cuando estaba sentada en su silla en aquella iglesia, el predicador estaba hablando acerca del pecado, y cada vez que mencionaba un pecado por nombre, la tía Yoli decía: ah, eso es para fulanita. Y cuando mencionaba otro pecado, decía: ah, ese es para fulanito. Y cuando mencionaba otro pecado: ah, ese es para perenganito. Y cuando mencionaba otro, dice: ah, ese es para sutanito. Y de pronto dijo un pecado, el predicador dijo: ay, ese es para mí. Ahora Isaías dice: ay de mí, yo me muerto. Y mire, la segunda cosa que ocurre, no solamente nos vemos indignos, sino que empezamos a darnos cuenta de quiénes somos. Nota lo que dice Isaías: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios,
siendo hombre inmundo de labios. Es interesante, hermanos, que en la Biblia Jesús habló, por ejemplo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Santiago, lo mencioné la semana pasada, Santiago menciona en el capítulo 3 de Santiago, dice que si alguno logra domar su lengua es hombre perfecto, es hombre íntegro. Y ahora él menciona, soy hombre inmundo de labios. Recuerde que Isaías era un aristócrata. Isaías no era un campesino, era un aristócrata, y sin embargo él dice, soy un hombre inmundo de labios. La primera cosa que hay es que internamente se considera indigno para ser un vocero de Dios. ¿Por qué? Porque él se considera inmundo de labios. No es la expresión de Moisés en Éxodo 3:11. En Éxodo 3, la expresión de Moisés es, yo no puedo porque soy tartamudo. Pero realmente era una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Isaías no está hablando de una excusa. Dice, yo soy inmundo de labios, yo soy indigno de poder ser el vocero de Dios. El propio David, cuando había dado toda la ofrenda para que se realizara el templo, él dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrecer cosas semejantes al Señor? Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Él se considera inmundo de labios. No está evadiendo el servir al Señor. No está diciendo, no, yo no lo voy a servir porque soy esto y porque realmente no quiero hacerlo. No, él dice, soy inmundo, quiero serlo, pero soy inmundo de labios. He estado con gente imperfecta. Note lo que dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Yo no soy digno de ser un vocero de Dios. Yo recuerdo que cuando comencé el pastorado, yo comencé muy temprano. Comencé a los 23 años. Y de repente no faltaba alguien que venía y me decía, usted no debería estar en el ministerio, es demasiado joven. Y yo mi respuesta era la siguiente. Estoy de acuerdo con usted y lo mismo le dije al Señor. Por aquí me tiene. Han pasado 35 años y todavía me sigue teniendo aquí. Y sigo diciéndole lo mismo. Es más, hay una canción que yo escribí que es de mi autoría. Quiero saber el gran misterio de mi Dios. Quiero saber por qué me busca con amor. Quiero saber por qué a mi vida has venido hoy. Quiero saber por qué me amas, mi buen Dios. Agradecido, sí lo estoy. Feliz, feliz también de mi gran Señor. Solo por eso me has redimido hoy. ¿Cómo es posible que el gran Dios que vive en la santidad me haya llenado con su infinito amor? Seguramente, mi gran Dios, miraste que polvo solo soy y que por eso me has redimido hoy. Siempre he tenido en mi mente la pregunta, ¿por qué a mí? Y por eso he tomado el servir como un privilegio. El profeta Isaías dice, no soy digno de ser el vocero de Dios. Soy inmundo de labios. Me desarrollo en un mundo lleno de maldad. Y ahora he visto a Dios. Muerto soy. No hay orgullo, no hay jactancia, sino un sentimiento de indignidad. Cuando usted pasa tiempo delante del Señor, es la primera cosa que ocurre en su vida. Vean al apóstol Pablo hablando de sí mismo en el Nuevo Testamento. Él dice, porque lo vil y menospreciado escogió Dios. Desde el punto de vista moral y social, Pablo distaba mucho de ser vil y menospreciado. Porque él mismo lo relata en los Filipenses.
En cuanto a la ley, era irreprensible. Y en cuanto a ser nadie, él era un egresado de la mejor universidad de su tiempo, la Universidad de Alejandría. Él había sido educado bajo los pies de uno de los dos grandes rabinos de su tiempo, Gamaliel y Gilel. Y Gamaliel había sido su maestro. Había llegado a esa conclusión por su presencia continua delante de Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor, somos como Juan el Bautista, y hemos cantado esa canción aquí. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero eso es algo que viene a convencernos a nosotros, donde nosotros no estamos preocupados por cómo se ven los demás, sino cómo me veo yo. En este momento el profeta Isaías está sirviendo a la par con otros profetas, y él no está teniendo una comparación con los demás, sino él dice: yo soy indigno, soy inmundo de labios, habito con gente inmunda y mis ojos han visto a Dios, soy hombre muerto, merezco la muerte, no puedo estar siquiera en su presencia. ¿Cuánto necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas? En segundo lugar, Dios interviene para prepararnos para hacer lo que es imposible que nosotros podamos hacer. Vea lo que dice. Versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Probablemente de la zona de los holocaustos. No nos menciona de dónde fue tomado, es solamente tomado del altar. Recuerde que en el altar se ofrecía el holocausto. Y allí entre las llamas encendidas se derramaba el sacrificio, se quemaba la grosura. Y tomando uno de aquellos carbones encendidos, dice la Escritura, dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando nosotros llegamos a ese grado de indignidad, el Señor hace lo que es imposible que el hombre pueda hacer. Primero lo purifica y lo santifica. No importa hasta dónde has caído, si tú estás delante de la presencia de Dios, tú vas a sentir esa indignidad, vas a venir al Señor, vas a pedirle perdón, vas a sublimarte delante de su presencia, vas a derramar tu corazón como Ana lo derramaba en aquella oración, rogándole al Señor que le diera un hijo y le prometía que se lo iba a dedicar a él. No estaba pidiendo nada para ella. Quería la gloria de Dios solamente. Y el Señor le concede aquello. Cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, el Señor, la primera cosa que hace es purifica tu vida y te santifica. Y no importa dónde estés y de dónde has caído, de ahí el Señor te levanta. Mira lo que hace: quita la culpa. No hay cosa más grande, hermanos, que destruya la vida del individuo que la culpa. El apóstol Pablo, cuando hablaba del servicio, decía: con una conciencia limpia. Y muchas veces vamos por la vida con la culpa en nuestra espalda. Y mire que yo sé lo que es vivir bajo la culpa por muchos años. Desde pequeño. Mi madre murió cuando yo nací, 4 meses, 10 días de nacido. Mi abuela me dijo que mi madre había muerto por causa de mi nacimiento. Había muerto de fiebre puerperal.
El día que yo me enteré que mi madre no había muerto de fiebre puerperal, fue una experiencia agridulce. Un día vi un chiste y creo que eso refleja mucho la experiencia. Decía que esta experiencia era como cuando te dicen que tu carro nuevo que tanto habías deseado, compraste un carro nuevo y tenías tu carro deportivo, el carro de tus sueños, y lo habías comprado, y te avisan ese día que el carro se fue a un voladero con tu suegra adentro. Es agridulce. Por un lado dices, mi carro se perdió. Dice, pero bueno, de algo sirvió. Hay experiencias agridulces. Si alguien es suegra aquí, no es agresión, solo es un pequeño chascarrillo. Está muy seria Lucía, no es nada personal. Quita la culpa. Cuando me di cuenta que no era yo el culpable de la muerte de mi madre, fue agridulce. Sentí una carga que se descargó de mi espalda. El problema es que había muerto por causa de una golpiza de mi padre. Pero el perdón que había dado el Señor a mi vida me permitió perdonar a mi papá. Me vengo a enterar cuando tengo más de 40 años. El profeta Isaías, viene el ángel y lo santifica y le dice textualmente, es quitada tu culpa. La segunda cosa que le dice, y tu pecado ha sido limpiado. Qué maravilla es cuando Dios te perdona. Qué maravilla es cuando sabes que el Señor ha perdonado tu pecado y te quita la culpa. Hay ocasiones en que nosotros nos vivimos toda la vida acusados por nuestro pecado. Vaya al Señor, confiéselo al Señor, pídale perdón y el Señor lo que hará es tocar sus labios para santificarle, purificarle, quitarle la culpa y perdonar su pecado. Ese es el mensaje. Y es el mismo mensaje que está dándole la opción al pueblo de Judá. Recuerde que el mensaje que se está dando es para el pueblo de Judá. Hay un mensaje detrás. Si ustedes se arrepienten y buscan del Señor, el Señor hará lo mismo con ustedes. Por eso está escrito el libro de Isaías. Vamos a lo siguiente. Estamos hablando de las mejores batallas, los mejores guerreros. Una vez que quita el pecado, hay una deliberación. He puesto aquí un detalle interesante, versículo número 8. Ahora se desarrolla. Primero hay un cambio en el corazón del individuo. El estar en la experiencia de la presencia de Dios cambia tu percepción propia. Ahora te miras como realmente eres. Cuando nosotros estamos, no sé si le ha pasado, decía mi madre que en la noche todos los gatos son pardos. ¿Alguien conoce esa expresión? ¿Alguien se ha preguntado, quién ha estado aquí en un antro, en una discoteca? A ver, levanten la mano. No, aquí nomás dos pecadores hay. Aquí nomás dos pecadores hay. ¿De qué color son las luces en los antros? ¿De qué color son las luces normalmente en los antros? Los jóvenes no sabemos, no tenemos ni idea, pastor, ¿verdad, Jesús? Ni idea, ¿verdad? Ni idea. Me han platicado que es morada. Me han platicado que es morada. Lo que pasa es que estos dos que levantaron la mano eran del tiempo de viernes, el sábado por la noche, donde ponían esa colla que daba vuelta y sí, andaban bailando así de esta manera, ¿no? Ese era, están hablando de ese tiempo. Pero normalmente los antros son semioscuros.
Y entonces tú conoces a una chica ahí y dices, qué guapa está esa chica. Pero cuando la llevas a la luz declara todo. El que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Digo, dice un pequeño dicho. En el capítulo 6 dice el Señor, versículo 8, después oía la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí hay una deliberación de la Trinidad. Es interesante porque aquí utiliza el término plural. En Génesis capítulo 1, verso 26 dice, hagamos al hombre. En Génesis 3, 22 dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. En Génesis 11, 7, descendamos y confundamos su lengua. Y en capítulo 18, versículo 1 al 10, tenemos el tratado de la teofanía más importante que encontramos en Génesis. Se presentó el Señor y cuando levanta la vista, Abraham ve 3 varones. Y cuando se menciona, dice es Jehová, es el Señor, habla en plural, no está hablando en singular. Estos serían unos muy buenos textos para aquellos que dicen la Trinidad no existe en la Biblia. Yo siempre les animo, les digo, vayan un poquito a la Biblia y estudienla. Aunque la palabra Trinidad no se encuentran evidencias por todas partes de ella. Puedo mencionarle, por ejemplo, el relato en Mateo donde está el bautismo de Jesús. ¿Recuerda usted? Jesús está saliendo del agua. Viene el Espíritu Santo en forma de paloma posándose sobre Jesús. Y oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego tenemos la salutación del apóstol San Pablo cuando habla la comunión del Hijo, la gracia del Espíritu Santo, la comunión del Padre, perdón. La comunión del Hijo y la gracia del Espíritu Santo sean con vosotros. Luego tenemos la expresión del Señor cuando Él dice en 1 de Juan, y 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Hay una evidencia a través de las Escrituras acerca de eso. Ahora están deliberando, ¿quién irá por nosotros? Hermanos, el llamado no es solamente, ahora, ¿quién va a entender el llamado? Solamente el que es santificado entiende el mensaje. Solamente el que es santificado, solamente el que ha sido limpiado, solamente el que ha sido perdonado, solamente aquel que ha expresado su indignidad es el que puede entender el llamado. Nos conviene a nosotros. Cuando usted es llamado por el Señor y usted no responde a ese llamado, algo está en su conexión. Hace algunos meses fuimos a un campamento donde fuimos con jóvenes y creo que ha sido una extraordinaria bendición para los jóvenes. Por lo menos han sido retados y han sido enseñados y ahora de aquí para allá es responsabilidad de ellos el tomar o no el camino del Señor. Al menos nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Les hemos llevado a una comunidad donde hay 500 jóvenes que están con las mismas luchas, con las mismas tentaciones, con las mismas situaciones de su vida y han podido ver que algunos de ellos están caminando con Dios. No todos están caminando con Dios. Era evidente en los deportes que no todos caminaban con Dios. Todos los tramposos, peleoneros y chismosos, esos obviamente no estaban caminando con el Señor. Pero había otros que sí estaban caminando con Dios. Cuando veníamos de regreso, hubo una situación que nos crispó la sangre, nos heló la sangre. Venía la camioneta del hermano enfrente, iba algunos carros adelante y otros íbamos en la ven atrás. Y llevábamos unos radios de comunicación. Cuando vi que un tráiler se
desplazó hacia uno de los muros de contención y entonces la caja se corrió y hubo un gran alboroto, el chirrido y llantas, los carros sacándose de la línea y tratando de evadir el tráiler. Gracias al Señor pudimos hacerlo nosotros, pero yo iba con la sangre helada pensando que quizás le habían pegado a la camioneta del hermano Ernesto, que era el que iba adelante con los muchachos, y entonces yo me comunicaba por la radio: hermano Ernesto, ¿están bien? Y solo seguía el... Hermano Ernesto, por favor, comuníquese, ¿están bien? Qué tremenda ansiedad. Y ya de ratito: pastor, estamos bien, pastor, estamos bien. Yo quería matarlos. Para poder recibir un llamado de un radio tenemos dos cosas: estar en el mismo canal y estar atentos al radio. Pero el más importante es estar en el mismo canal. Cuando usted está en la condición correcta, cuando el Señor viene, le quita la culpa, le perdona, lo santifica, porque usted ha estado en su presencia, usted va a entender cuando el llamado es de Dios, y usted va a entender que no es su anhelo, sino es el anhelo de Dios. Por eso tenemos, dijo alguien y me dio risa, platicando con algunos hermanos, dijo: es que hay algunos hermanos que tienen el tanque bien chiquito. Y no le había entendido. Si en este momento yo lleno el tanque de mi camioneta, yo voy y vengo a San Antonio con esa camioneta. Pero si nos vamos en una camioneta como esa y le ponemos un tanque de gasolina como el del Pichirilo, como el negro, pues se me hace que voy a llegar cuando mucho a Falfurrias. ¿Sí o no? Cuando una persona está en obediencia al Señor, caminando delante de Él, va a tener no un tanque pequeño, va a tener una pipa de reserva y no va a haber nada que lo va a detener jamás. Es más, me atrevería a decir que trae una máquina mejor que la Tesla. No hay nada que lo va a detener. No hay nada que lo va a desanimar. No hay nada que le va a hacer ir hacia atrás. No hay nada. El profeta Isaías está recibiendo de parte de Dios esa bendición. El que es santificado entiende el llamado. El que es santificado recibe la encomienda. Mire lo que dice el capítulo 6 y mire lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y mire qué responde Isaías. Él responde: heme aquí, envíame a mí. No le dice: Señor, lo que tú quieras. Mire la diferencia de esto a Moisés. Vaya por favor a Éxodo capítulo 3. Vaya a Éxodo capítulo 3 y vea la diferencia. Vaya al capítulo 4, mejor dicho. El Señor ha tenido que convencer a Moisés. Yo le animo a que lea el capítulo 4, una actitud de oración, tratando de encontrar las excusas de Moisés. La primera excusa que Moisés le pone, dice: Señor, yo ni te conozco. ¿Cómo le voy a llegar allá a la gente y decir: Dios se me apareció? Si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les voy a decir? Y dice el Señor: bueno, les va a decir: yo soy, te envía. No, no me van a creer. Bueno, te voy a dar una credencial. Y le da una vara. O mejor dicho, ¿qué tienes en tu mano? Dijo: una vara. Dijo: aviéntala. Y se hizo una culebra. Y ahora le dijo: agárralo. ¿Qué hacía Moisés? Dijo: agárralo, hombre. Dice el versículo número 3, dice: Moisés huía de ella. Imagínense la escena. La culebra alrededor corriendo y Moisés corriendo delante de ella. Y luego el Señor le dice: extiende tu mano y agárrala. Y si me muerde, extiende la mano y agárrala.
Se volvió y la extendió y la vara se volvió vara otra vez. La serpiente se volvió vara. Dice, por esto te creerán, versículo 5. Pero te voy a dar otra credencial. Mete tu mano en el seno. Metió su mano en el seno. Y cuando la saca estaba completamente leprosa. Imagínense la impresión de Moisés. Después le dice, vuelve a meter tu mano en tu seno. Digo, no, es contagioso. Mete tu mano. Metió su mano y cuando la sacó ya estaba limpia otra vez. Versículo 8 dice, es la segunda credencial, te van a creer. Digo, y si aún no te creyeran a esto, vas a tomar agua del río y se convertirá en sangre. Cuando ya le da las 3 señales, mire lo que dice el versículo 10. Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tartamudo. Y el Señor tiene que explicarle, yo hice la boca del hombre. Yo hice al mudo y al sordo. Yo hice al que ve y al ciego. No soy yo Jehová, versículo 11. Vea la diferencia con Isaías. Ahora Dios está dialogando con Moisés y está diciendo, tú tienes que ir, tú eres la persona indicada. Y Moisés dice, no. Versículo 12 dice, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y mira el versículo 13, ¡ay Señor! Lo mismo que dice Isaías, nada más que Isaías dice, ¡ay Señor, muerto soy porque he visto a Jehová! Y el versículo número 13, y él dijo, ¡ay Señor, envíate ruego porque por el que debes de enviar! ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? I'm the wrong person. Yo soy la persona equivocada. Te equivocaste. Versículo número 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. En otras palabras, él será tu profeta. Aquí tenemos la primera función profética que se menciona en la Biblia, que nada tiene que ver con lo que hoy se entiende como profeta. Yo voy a hablarte a ti, Moisés, y tú se lo vas a decir a Aarón, y Aarón se lo va a decir al rey de Egipto, a Faraón. Note la diferencia de Isaías. Isaías dice, Señor, aquí hay una discusión, no hay una discusión, sino hay un diálogo de la Trinidad, y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Una persona que ha estado en la presencia de Dios responde de inmediato al llamado del Señor. Heme aquí, envíame a mí. No ora por obreros. Porque a veces somos muy espirituales. Amén, hermano, yo voy a estar orando porque Dios levante obreros. No, Dios te está hablando a ti. Quiere que tú lo hagas. Ay, Señor, envía porque tengas que enviar. Yo soy tartamudo. Me duele el pelo. Me duele el 6º dedo del pie izquierdo. El que entendió, entendió. Nomás tiene 5 dedos. Son excusas nada más. El que escucha, el que está caminando en la presencia de Dios, entiende cuando el Señor está llamándole. Reacciona, recibe la encomienda, por difícil que ésta sea. Y le es asignada una tarea imposible. Miren la tarea que le está asignando ahora el Señor. Dijo, tú estás listo, ok, ahí te va. Dice el versículo 8, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, anda, y di a este pueblo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Quiero que ponga atención a esto. Un referente de esto mismo es Jonás. El Señor le dice a Jonás, vas a ir a Nínive.
Y entonces Jonás dijo, nanay, palomitas, yo no voy a Nínive. Y se agarra una barca, ¿para dónde? ¿Alguien sabe? Para Tarsis, agarró un Uber para Tarsis. Y dijo, ya escapé del Señor. Iba escondido. Y de repente el Señor lo vio y agarró la barquita y le empezó a hacer así. Y todos empezaron a orar a sus dioses. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Dormido. No, hoy no se ha dormido. Dormido. Y vienen las personas y ¿qué le dijeron? ¿Alguien recuerda qué le dicen? ¿Por qué no le estás rogando a tu Dios? Es como le iba a rogar si va huyendo de él. Dice, ya vale, la bronca es conmigo. Fíjese que yo fui mandado para Nínive, pero yo me le quise escapar al Señor y me vine para acá. Y esto es por mí, agárrenme y aviéntenme al agua, pues ya que. Y dice que Dios le había preparado en su misericordia un gran pez. Ahí hay una discusión que si era un cachalote, perdón, que si era un cachalote, o que si era una ballena. No dice nada, no dice qué animal era. Lo cierto es que debe ser un transporte muy incómodo y muy baboso. Lo aventaron, ¿sí? ¿Han visto? Han agarrado un pescado, lo han abierto, le han sacado las tripas y han visto cómo está por dentro. Pues ese era el transporte de Jonás. Moraleja, enseñanza. Cuando tú le vas buscando al Señor la espalda y estás huyendo, vas a terminar yendo donde Dios quiere. Y tú tienes dos formas de llegar. Puedes llegar bien en primera y llegar donde es la voluntad de Dios, o puedes llegar todo apestoso a donde tienes que llegar. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Pero Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Pero la función que le dan a Jonás es que predique a Nínive, y él piensa que Nínive va a ser condenada. Y de repente Nínive se arrepiente y busca al Señor, y Jonás se enoja. Para esto me trajiste, para esto tuvo que tragarme un pez grandote y llegué todo oloroso a pescado, ya desechos, ya baba de pescado. Y el Señor le diría, no vienes así por la baba de pescado y todo apestoso. Tú llegaste así porque quisiste oír de mi voluntad. No fue porque yo lo había planeado de esa manera. Antes di que te preparé un pescado para que te llevara donde debías de estar. El profeta Isaías recibe una encomienda harto difícil, más que la de Jonás. Le vas a hablar a este pueblo y este pueblo no va a entender, va a ver y no va a comprender, va a escuchar y no va a entender. Ha cerrado su corazón. Te estoy mandando una tarea imposible. Oirán, pero no entenderán, versículo 9. Di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Verán, mas no comprenderán, versículo 9b. Y agrava, dice, y no ved, por cierto, mas no comprendáis. Cuando tú estás lejos de Dios, no hay manera de que te hagan entender. Tú sigues pensando que tú eres el único que está bien. Eres como aquel como aquel hombre que fue anunciado por la radio. Iba en contra en el expressway y de repente en la radio sale un aviso de última hora: tengan cuidado porque en el expressway va un hombre viajando en sentido contrario, y aquel hombre dice, un montón. Tú escuchas el mensaje de Dios y no lo puedes entender. Y dices, ay, este es para fulanito, y este es para fulanita, y este es para menganita. Ojalá hubiera venido sutanita, y Dios te está hablando a ti. ¿Por qué?
porque el versículo número 10 y 11, el trabajo de Isaías era darle un argumento legal para la